el programa que desde la mitad del mundo pone al planeta a leer. Book 593. Con el gentil auspicio de Fondo de Cultura Económica Ecuador. GEMA, gestión empresarial de alto nivel. Muchas gracias a las marcas que auspician a la literatura y a este programa Book 593. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos desde cualquier rincón del Ecuador o del mundo. Y muchísimas gracias a nuestro invitado de hoy. Estamos en su casa, en su segunda casa, en su trabajo, con Santiago Vizcaíno, director del Centro de Publicaciones de la PUCE y también autor, escritor ecuatoriano, 2 novelas, Complejo, Taco Bajo, y ahora un libro de cuentos, El Ángel de la Peste. ¿Cómo estás, Santiago? Bien, Andy, muchísimas gracias a ustedes por venir, por acompañarme y por invitarme a su programa, sobre todo. ¿Fue esta peste que estamos viviendo mundialmente la que te inspiró a escribir estos cuentos o ya lo traías un poco antes? Bueno, leí hace un tiempo un libro de Murakami que se llama Después del temblor, después del terremoto se llama, de hecho. Y son un conjunto de cuentos en los cuales el terremoto de Tokio pasa solo transversalmente, ¿no? Y esa es una idea que me había dando vueltas la cabeza, de escribir cuentos que tuvieran un hilo conductor, ¿no? A los que les atravesara una suerte de atmósfera o de aire de lo que está pasando exteriormente, ¿no? Y se viene la pandemia, ¿no? Yo intento escribir una novela que había empezado ya, tenía algunos capítulos escritos, pero realmente no lograba conectar con la obra. Entonces dije, bueno, ¿qué hago? Tengo que pasar otra cosa. Y un día vivía yo en el centro de Quito, en unos departamentos estilo colonial, ¿no? Como con patio interior, etcétera. Y había una persona que gemía todas las noches, ¿no? Pero un gemido así, digamos, lastimero, largo, lánguido, ¿no? Como una persona enferma, ¿no? Y entonces me puse a pensar cómo será vivir el encierro de la pandemia con una persona enferma, ¿no? O una persona con Alzheimer, por ejemplo, ¿no? Y entonces se me ocurrió este cuento, me parece que se llama Lluvia, no sé si, si se llama Lluvia, que es sobre esta mujer que vive con su madre, que tiene Alzheimer, ¿no? Que se olvida de las cosas, ¿no? Y que está gimiendo todo el tiempo, ¿no? Recuerdo que empecé ese cuento, ese fue el primer cuento que escribí, y luego se me fueron apareciendo otros personajes, otras historias. Miraba yo cosas que sucedían alrededor, por ejemplo, lo de la imposibilidad de enterrar a los muertos, que pasó mucho, sobre todo en Guayaquil, ¿no? Y ahí salió, por ejemplo, toque de queda, ¿no? O gente que salía a tocar un instrumento musical, ¿no? En el balcón, ¿no? Y de ahí salió Bird, por ejemplo. O sea, tú te ibas imaginando esas historias. Ajá, No es que vas viendo personajes reales necesariamente con esas historias. No, yo parto de la realidad, pero luego ya hago absolutamente otra cosa, ¿no? Intento que funcione como mecanismo, o sea, me interesa que el cuento sea funcione como un reloj, ¿no? O sea, que todas las piezas calcen, ¿no? Eso es algo que me obsesiona muchísimo, la estructura del cuento, básicamente. Y sabes que yo siento que la estructura, cuando está bien usada, lejos de molestarte, ayuda a fortalecer la literatura. Y yo lo sentí en este cuento que tú dices, Bir, del saxofonista que toca desde un balcón y crea una relación con una bailarina que está en otro balcón. No comparten el mismo espacio, pero se oyen por los balcones. Yo recordaba que al inicio de la pandemia uno veía en Twitter este tipo de personajes. Había un señor que se hizo famoso en Italia, me parece. Entonces yo decía, capaz que Santiago lo vio. Pero es encantador cómo el cuento verdadero empieza cuando los dos bajan del ascensor, se encuentran en la lavandería. O sea, ese pedacito que es el que no pudimos ver en el video y que tú te pones a construir y que, como tú dices, haces que funcione como reloj para que cuando esos dos suban, todo el trasfondo que tenemos es inmenso. Eso me parece maravilloso. Podemos hablar un poquito más de cómo haces ese trabajo de relojería. Ya viste el video que todos vimos en Twitter y otras experiencias similares y cómo lo conviertes en un cuento así tan... Bueno, en el caso de Vir sí fue un trabajo, bueno, yo llevo muchos años oyendo jazz, blues sobre todo me gustaba, pero el saxofón es un instrumento que me ha llamado mucho la atención siempre, ¿no? Es quizá el instrumento que más me gusta, nunca lo he aprendido a tocar, digamos que no soy bueno para la música, hay que reconocerlo, pero
he seguido a los grandes saxofonistas, ¿no? Y siempre me gustó un poema de Jorge Eduardo Eyelson, ¿no? Que es sobre el saxofón, ¿no? Que de hecho está como epígrafe del cuento, ¿no? Y lo he leído una y otra vez, ¿no? Ese poema me parece bellísimo. Es como estar escuchando una melodía de jazz, ¿no? Eh, entonces me puse a armar una playlist de todas las canciones que me gustaban de jazz. Por ahí empecé, ¿no? Te pusiste Entonces, un mood para escribir. ajá, como ahora se puede hacer en Spotify o en alguna de estas plataformas, tú te creas tu propia playlist, es lo que hice, ¿no? Fui añadiendo canciones, que me gustaría que este señor interpretara, el personaje interpretara, ¿no? De hecho, claro, yo había visto que había gente que salía al balcón a tocar y había escenas conmovedoras, sin duda, ¿no? Y me parecía que esta podía ser una posibilidad de jugar con este personaje, ¿no? Justo estaba leyendo a Lucía Berlín y Lucía Berlín en un cuento hace que dos personajes muy disímiles, es un indio y esta mujer, que es básicamente ella, se encuentran en una lavandería, ¿no? Yeah. Tienen un diálogo un poco extraño, ¿no? Pero como que logran enganchar, hay algo entre los dos, una especie de tensión. Y entonces dije, esto yo lo puedo hacer, ¿no? Entonces se me ocurrió que la posibilidad de que se encontraran solo ocurriera en la lavandería. De hecho, no se vuelven a ver nunca más, ¿no? En el cuento, ¿no? Pero que hubiera esta tensión, ¿no? Entre el uno y el otro a través del cuerpo, en el caso y de la música, ¿no? En el caso de ella a través del cuerpo, porque es una man que baila, ¿no? Le baila básicamente a él, y en el caso de él a través de la música, ¿no? Entonces hay una especie de tensión sexual, de coqueteo, ¿no? Que queda ahí en el ambiente, ¿no? Que es como básicamente como mantener el deseo, ¿no? Pero que nunca llega a saciarse, ¿no? Porque el tipo se va, no sabemos qué es lo que pasa con él, si se enferma, tampoco sabemos si es que adquiere el virus o lo que fuere, pero nunca ella logra estar con él, que es lo que ella ansía, ¿no? Que esa es la tensión que se mantiene. Esa es la tensión que se mantiene. Me gusta ese juego de imposibilidades a mí en la literatura, ¿no? Lo que está detrás, ¿no? Una especie como de segundo, de segunda realidad que ocurre en el cuento, creo que es lo que más me interesa de este género, ¿no? Es interesante cómo tú hablas de cómo potenciar la creatividad. O sea, uno a veces nace con un don, ¿no? Ya habíamos hablado anteriormente de que hay un algo del escritor que la mayoría de los buenos escritores del mundo coinciden de que se nace con eso. Como cuando hablas con Messi y dices que la realidad es que Diosito me mandó hecho el 90% del trabajo, pero vas potenciándolo, ¿no? O sea, has leído y el hecho de leer hace que ya tengas una escena de Berlín, de una tremenda autora en la que dices, esta estructura me puede basar, este plano, digamos, puede ayudarme a armar el primer piso de la casa. Sí, creo que... Y saxofón, y tu música, esto que te armas del mood para escribir, ¿no? Creo que si algún talento tengo es el talento de ser como camaleónico, ¿entiendes? Pensé que iba a decir la modestia. A la modestia también. Y me dejo mucho influenciar por los estilos. Entonces, por eso necesito estar leyendo siempre varios autores a la vez. Para que no se te mezcle uno solo. Para que no se me mezcle, porque termino escribiendo como ese autor. Entonces, anteayer, por ejemplo, que estaba leyendo, leí los cuentos de Hemingway, leí Las nieves del Kilimanjaro y otro cuento sobre unos cazadores, y me puse a escribir, me senté y me di cuenta que era el mismo tono, el que yo estaba usando, ¿no? Estaba Se viene Santiago y el mar. jugando a ser una especie de Hemingway, ¿no? Obviamente del traductor de Hemingway, ¿no? Porque no leo a Hemingway en inglés, sino en español. Entonces me doy cuenta fácilmente que absorbo el estilo de los otros, ¿no? Y entonces, como digo, hago el ejercicio de leer varios autores a la vez para que se me vaya mezclando. Lo que pasa en mi cabeza es que todo se mezcla y sale básicamente lo que sería una especie de estilo propio, ¿no? Así es que eso existe.
Hay veces que los escritores intentan, se empeñan en que eso exista, ¿no? O sea, de marcar una clara diferencia y decir yo no me parezco a nadie. Pero veo que en tu caso no temes que por ahí se te acuse de que esto se parece a algo, vas reconociendo unos pedacitos de No, ahí. para nada. Escribir es citar, decía Sartre. Y claro, estamos llenos, sobre todo los escritores, somos grandes plagiadores. O sea, Claro, el arte es... estamos plagiando todo el tiempo porque es muy difícil, pasado, digamos, varios siglos de cultura, eh, que no digamos una cosa que ya haya dicho otra persona. Recuerdo que una vez, en el primer libro de cuentos que escribí, empecé un cuento con una frase y luego me encontré con un libro, una antología de cuentos brasileños, que ¿no? arrancaba igualito. El cuento arrancaba exactamente igual como había arrancado mi cuento. Y éramos dos personas distintas. Nunca sé cuándo. Claro, jamás lo conoceré a este señor. El cuento era buenísimo. Quizá el mío era mucho más malo. Pero empezábamos igual. Entonces hay dos personas que están pensando la misma cosa en un mismo momento, ¿no? Eso es interesante para hacer literatura, por ejemplo, ¿no? De la figura del doble, ¿no? Pensar que hay otra persona que se parece mucho a ti o exactamente a ti que está en otro lado del mundo, ¿no? El doppelganger que le llaman los alemanes, ¿no? Eso me ha gustado mucho siempre, esa especie de fascinación porque exista un otro que es básicamente una especie de ti mismo o el alter ego, ¿no? Pero totalmente endemoniado, ¿no? Un ser que es tú y es a la vez otro, que es básicamente lo que hago yo con Willy en mis novelas. Tus novelas, ¿no? O sea, tú te imaginas que hay un Willy escribiendo también desde el otro lado. Ajá, de hecho, en una tercera parte que estoy empezando, he escrito algunos fragmentos nada más. Yo quiero que Willy se conozca con Santiago Vizcaíno en algún momento. Ya. ¿Ya? Me gusta propiciar este juego de intertextualidades, ¿no? O hipertextualidades, si se quiere, ¿no? Entre una obra, otra, un autor, el autor mismo ficcionalizado. Son cosas que me encantan de la literatura, de que exista esa posibilidad, que no haya límites, ¿me entiendes? No le encuentro límites en la literatura, básicamente puedes crear lo que quieras. Aquí un paréntesis para los que quizás por algo no hayan leído todavía Complejo, Taco Bajo, te conozcan solo por El Ángel de la Peste. Este personaje Willy ya se está volviendo icónico en la literatura. Muchos de tus colegas de escritores dicen, si algo le quisiera robar al Santiago es de este Willy. Es un personaje que ha dado para 2 novelas, muy enigmático. Todos estamos esperando como lectores la tercera. Claro, hay una estructura, hay cuentos que se quedan abiertos, hay cuentos que se cierran magníficamente. Pero sí se puede hacer de todo con el cuento, es un género complicado, o sea, yo en realidad no se lo recomendaría a nadie empezar, por ejemplo, si quiere empezar a escribir, empezar por el cuento. Me parece que el cuento es de lo más difícil. Es más difícil ser concreto que... Claro, desde luego, o sea, en la novela tú te puedes permitir, puedes tener baches, ¿no? Como decía Cortázar, se llega por puntos, ¿no? En el cuento se gana por cabo, ¿no? El cuento es como, eh, bueno, es como en el box, ¿no? O sea, es golpe, 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 golpe. Es frase a frase a frase Ajá. y en una frase que sueltas y si se te va el lector una frase se acaba el Claro, cuento. no, se te acabó el Porque es cuento. más fácil Tiene pasar que al estar siguiente todo cuento. absolutamente medido, ¿no? Hay autores que tienen largo aliento para los cuentos, ¿no? Eh, pero hay otros que son simplemente golpeadores profesionales, como el caso de Chejo, por ejemplo, ¿no? Que me parece uno de los grandes de la literatura. De hecho, yo lo leía con mucha pasión en un tiempo, al igual que Kafka, por ejemplo, ¿no? Raymond Carver. Los estadounidenses han dado grandes cuentistas, sin duda. Doctorow, qué sé yo. Creo que el cuento es un género que les va muy bien a los norteamericanos, ¿no? Eh, y yo creo que en América Latina también hemos hecho, hay cuentistas excepcionales, ¿no? Julio Ramón Ribeiro, Rubén Fonseca. Algunos dicen que esta es de la tierra del cuento más que de la novela, ¿no? En Latinoamérica, que lo que tenemos son cuentistas que a veces extienden los cuentos muy largos. Claro, porque venimos de la narración oral, ¿no? ¿Y qué es la narración oral finalmente sino un cuento, ¿no? Venimos de ahí y eso no es algo que lo podamos negar u ocultar, ¿no? Entonces sí, seguramente hemos dado extraordinarios cuentistas porque precisamente pertenecemos a ese mundo, ¿no? El mundo mágico de la narración oral, ¿no? En la adolescencia
y la época del colegio, yo escribía muchos cuentos, o intentaba al menos escribir cuentos, a tientas, sin saber muy bien, con las pocas lecturas que tenía, ¿no? Intenté escribir algunos cuentos. Mi afán básicamente era ser narrador, ¿no? Pero luego tuve una fascinación por la poesía. Me di cuenta que podía escribir poemas, que me gustaba escribir poemas, y publiqué varios libros de poesía, ¿no? Pero yo tenía unos cuentos ahí guardados, y algunos iba añadiendo, ¿no? Cuando llegué a estudiar en España, le mandé algunos cuentos al editor, a Germán Gacio de La Caída, y me dijo, sí, sí, los quiero publicar, pero le dije, espérate, que estoy escribiendo un cuento nuevo. Entonces escribí, justo cuando llegué a España, escribí un cuento que se llama Cabeza de Poeta, que son unos poetas que están en un recital, y el recital termina de forma delirante, y se lo mandé. Entonces ahí completamos ese libro, que se publicó cuando yo regresé de España, en el 2012. ¿No? Y de ahí ya me lancé directo básicamente a las novelas cortas. Pero había seguido escribiendo cuenticos. Sí, yo de vez en cuando, si se me ocurre alguna idea, pues escribo cuentos, como Tamales, por ejemplo, ¿no? Y por ahí hay un cuento sobre dos hermanos que está a medias y que en algún momento lo quiero terminar. ¿Qué piensas tú de esto que la literatura va rompiendo las convencionalidades del libro físico? Vamos llegando a un nuevo mundo. Tú hablabas de que tienes una lista de Spotify que te la creaste para escribir estos cuentos de la pandemia. ¿Hay la posibilidad de que un día los lectores podamos también descargar ese contenido, acceder a ese otro mundo de Santiago? Es una gran idea. Yo creé un playlist de Taco Bajo, que lo puedes ubicar en Spotify. Sí. ¿No? Y ahí hubo gente que le añadió canciones, etcétera, que parecía... Se ha vuelto como una colección ya con Ajá, con varias canciones, etcétera. una creación colectiva. Una creación colectiva, porque le puedes ir añadiendo y la gente puede ir añadiendo a medida que haya leído el libro. ¿Y a ti te le gusta eso suena. como escritor? O sea, de que, Me fascina, de que porque la gente además entre a es- tu mundo personal. ¿No tienes miedo de que empecemos a escuchar todos tu No, lista para secreta nada, para de nada, jazz? ¿no? Porque estamos trabajando también en el universo de la ficción, ¿no? O sea, Taco Bajo es un libro, hay un personaje, ahí no nos están metiendo directamente con mi vida, con mi intimidad, con mis hijos, qué sé yo. Yo realmente ese aspecto de mi vida lo he tratado de mantener siempre Entiendo. al margen de la O literatura. sea, esa es tu quiero decir. defensa, que en tus libros no Sí, sí, claro, ¿no? sabes crear los mecanismos de defensa. ¿No? Sí, aunque yo me he expuesto y he expuesto muchas cuestiones de familiares, por ejemplo, de amigos, qué sé yo, Tu padre. de la muerte de mi padre, ¿no? Pero nunca en un afán de ofender, ni mucho menos, ¿no? No, claro. Creo que si ya nos tomamos la literatura como lo que tiene que ser, que es básicamente una ficción, estos son personajes y tienen que ser juzgados como personajes, ¿no? Pero justamente ayer hablábamos con un amigo de la necesidad que tienen los lectores de reconocerse en la literatura. Es una necesidad absolutamente bestial, ¿no? No sé si has visto El Ciudadano Ilustre, esa película argentina donde un premio Nobel de literatura regresa a su pueblo, ¿no? Pero nadie básicamente lo ha leído, ¿no? Entonces están muy orgullosos de él, pero no lo han leído, ¿no? Excepto pocos personajes, uno entre ellos que está desesperado por identificarse con dice que su abuelo, su padre, es uno de los personajes de una de las novelas de él, ¿no? Y el escritor le dice, no puede No lo ser, conocí. ¿no? ¿Qué puede ser, no? Porque claro, uno mira a una persona, le llama la atención, puede ser que lo use como personaje, uno dice, si este man podría ser un gran personaje para un cuento, ¿no? O esta chica, digamos, sería un buen personaje para una novela, dice uno, ¿no? Pero no es que uno piensa fijamente este personaje es de esto, a menos que hagas novela histórica Claro. o sea tu biografía. Que ya Luego es vas haciendo más diferente. bien un Frankenstein, ¿no? Sí, Funcionando esa desde luego. persona con el tío Abel y con algo más Ajá. inventado. A mí me parece que los personajes siempre se van sumando cosas de cada persona, ¿no? El modo de hablar, el modo de caminar, no sé, de vestir incluso, ¿no? Tú dices, conocí alguna vez una persona así, o leí en tal libro algo así, ¿no? Y lo vas sumando a tu creación, a lo que estás haciendo.
Hay un cuento de la comisión de lexicografía en el que te burlas un poco de las academias de la lengua, ¿no? Y de los académicos, sobre todo, por esto de que suelen llegar tarde a los cambios en el habla que la gente ya los ha impuesto, ¿no? Bueno, ahí ayudó muchísimo que yo convivo, mi pareja es lexicógrafa, Claro. entonces fue una cosa muy graciosa Eso te iba a preguntar trabajar porque con dices eso. que evitas tener problemas familiares en tus libros, pero ahí no sé cómo te habrá ido en la casa. Realmente ella ayudó mucho, acolitó mucho a escribir ese cuento, ¿no? De hecho, creo que un párrafo por ahí se lo robé, ¿no? Porque me pareció muy gracioso y le pedí permiso, le dije, ¿lo puedo poner? Y me dijo, claro, dale nomás, ponle y ya está. Bueno, la arreglé un poco al estilo para que quedara digamos, conforme a la estructura del cuento, etcétera, ¿no? Entonces, es una cosita así pequeña que ella escribió, un poco también riéndose, ¿no? Eh, y sí, claro, ahí hay una ironía sobre el trabajo de la RAE, pero tampoco es una cosa ni violenta, ni No, grosera, no. ni mucho menos, ¿no? Yo creo que si alguien se siente ahí retratado o ofendido, yo creo que sería bastante ingenuo, ¿no? Claro, creo que es un buen termómetro también, ¿no? O sea, si alguien de estos miembros no se puede reír con el cuento, es evidente que necesita Claro. refrescar un rato. Además que yo o sea, la Comisión de Lexicografía de la Academia Ecuatoriana los conozco. Claro. Son gente con las cuales yo he trabajado o soy amigo. Es decir, los escritores que están en esa comisión básicamente son personas que yo considero y respeto. ¿Y ya has sobre tenido todo, un ¿no? feedback de esas personas? ¿Ya te han dicho? No, Qué no, chistoso todavía tu no cuento. no le hemos hecho llegar el libro, pero se los daré llegar ahora que salga Ahora que sale la edición ecuatoriana. la edición ecuatoriana, a ver qué es lo que piensan los escritores, ¿no? Pero es que en esa comisión están escritores que yo básicamente quiero y admiro, entonces no creo que vaya a haber ningún problema. A mí me llama la atención el personaje infantil del primer cuento. Tanto en la edición colombiana como en la nueva es el primer cuento. Este niño que cuenta que se ha muerto la abuela y no le pueden decir que se ha muerto del COVID. Y es maravilloso porque él nos narra la pandemia desde su mirada infantil y desde su desconocimiento, porque los adultos le niegan, le mienten, la mamá le dice que se fue a descansar, la abuelita que estaba muy cansada. Pero es maravilloso cómo el niño nos lo va contando esto desde su mirada. No te había leído antes tantos personajes infantiles, alguien que tome el protagonismo. Obviamente este es un cuento donde él puede ser el protagonista en esas pocas hojas que tiene. Has explorado más eso de lo infantil, es muy maravilloso ese personaje, me llamó mucho la atención. Sabes que no me había puesto a pensar en eso hasta que escribí básicamente ese cuento. Luego estuvimos conversando con mi pareja y ella me decía, ¿por qué no escribes cuentos para niños o literatura para niños? Yo la verdad es que nunca me había planteado eso en mi vida. O sea, le tengo un respeto a la literatura infantil. Creo que el público más difícil deben ser los niños. Es complicadísimo captar la atención de un niño, ¿no? Y claro, yo siempre tiendo a tener un poco más de escenas más burdas, si se quiere, ¿no? O escenas con cierto contenido que es para adultos, ¿no? Tiendo a la marginalidad, etcétera, ¿no? Entonces dije, bueno, es probable que sí lo pueda hacer. Y empecé a escribir una especie de novela corta, que ahora me haces acuerdo, que se llama Un Mundo Gordo, que es básicamente de una niña que tiene, me parece, entre 8 y 10 años, que va contando cómo de repente, como en el virus, ¿no? La gente se empieza a engordar. Engorda tanto que ya no puede salir de sus casas, ¿no? ¿No? Entonces se despierta un día, va a la escuela y ve que el conductor está más gordo que el día anterior, ¿no? Y entonces llega al colegio y el conserje también parece un poco más gordo. Y la gente se va engordando de tal modo que, como te digo, en algún momento ya no puede salir ni de su casa ni de ningún sitio. No la terminé, ¿no? Es un proyecto que está ahí trunco, que debería, creo, retomarlo. Es justamente esa idea de la narración a través de una voz infantil que me llama muchísimo la atención. Y sobre todo
En este libro te ha pasado en la edición colombiana que por ser un público estudiantil, colegial, tuviste que dejar unos cuentos detrás, porque a veces es difícil hablar tanto al público infantil como al adulto, ¿no? A la vez. Y en este cuento a mí me parece asombroso también que, si bien es un cuento leíble por niños, mirado desde el punto de vista de un niño, es sobre todo una gran lección para adultos. O sea, es como si pudieras tener a un niño dando una clase magistral y que los adultos fuéramos a escuchar con un asombro. Sí, digamos, este personaje me gusta muchísimo. De hecho, el cuento se publicó primero en el Sin embargo de México, ¿no? Ahí fue la primera vez que salió este cuento, Toque de Queda, que se nos pidió a algunos escritores que enviáramos cosas relacionadas con la pandemia. Yo justo estaba escribiendo este libro, entonces me vino al pelo. Al editor de esa sección le gustó muchísimo. Yo creo que es un buen cuento. Me divertí mucho con ese cuento. Ese cuento yo creo que se lo voy a dedicar a mi hermana, pero mi hermana no puede haber existido el cuento sin la hermana. O sea, el personaje de la hermana que está todo el tiempo llorando, ¿no? Es algo que me recordó muchísimo a mi infancia, ¿no? Y yo creo que ese cuento se lo debo a mi hermana también porque tiene mucho que ver con ella también y nuestro ambiente familiar, etcétera, ¿no? Santiago, yo te agradezco muchísimo por esta conversación. Yo le animo a todos los lectores que están esperando El Ángel de la Peste que no pierdan el tiempo cuando ya esté en las librerías. ¿Cuándo va a estar en las librerías? A ver, entramos a imprenta esta semana. Yo creo que en unas 2 semanas ya estará en librerías. O sea, para Navidad lo vamos a tener. Vamos a hacer un lanzamiento con fiesta en la Feria del Libro de Quito. Así que están todos invitados. Esto va a ser el 18 de diciembre en la Caponata, me parece. Vamos a hacer una edición con una mascarilla, una cosa bonita, ¿no? Para esta nueva edición. En todo caso, el libro está circulando en Colombia, los que quieran estén viviendo en Colombia lo pueden comprar ahí, También va a a estar través en México, de Busca ¿no? Libre, a través de Panamericana también, y la edición de México se viene el próximo año, que es con la Universidad Iberoamericana. No, y a los lectores de la edición de aquí de Ecuador con la experiencia de lo que ya nos pasó, o sea, no dejar para San Valentín la compra del libro, porque en Navidad y al máximo en enero seguramente se Ojalá. acabarán. ¿Cuántos ejemplares será esta edición? Pensamos hacer 500 ejemplares, que yo creo que es suficiente para el mercado nacional. Vender ya 500 libros es básicamente convertirse en un bestseller en este país. Yo logré un buen mecanismo de distribución, que es esta cercanía que tengo Tú a través mismo vas a las librerías. de las redes sociales y los vendo directamente, les hago el envío por entrega. Es cansado, pero se logra lectores. ¿Te aseguras de que se coloquen mejor? Claro, desde luego, porque te piden directamente, tú se envías además del ejemplar firmado, eso les encanta a la gente, llegas a todo el país y no estás esperando que a través de las librerías se mueva el libro, lo que es difícil, sobre todo para un autor novel, digamos, ¿no? Que la gente diga, vamos a hacer cola por comprar Taco Bajo. No pasa eso, ¿no? En general, si alguien se anima es porque comentarios en redes sociales, alguien ha dicho algo sobre esta novela y por casualidad pasa por una librería, entra o es asiduo y encuentra ahí la novela y dice, bueno, me la voy a llevar a ver qué onda, ¿no? A mí me pasa eso como lector, es lo que yo básicamente hago. Pienso que las personas actúan de ese modo, pero no lo sé. Pero así hemos agotado la edición de Complejo, por ejemplo. Tuvimos que hacer una reimpresión para cuando salió la obra de teatro, que durante la obra de teatro se vendió bastante bien también la novela, ¿no? Y yo tengo unos pocos ejemplares también de esa reimpresión que se hizo. Queremos hacer una edición de las 2 novelas en un solo tomo. Complejo y Taco Bajo. Complejo y Taco Bajo para el próximo año. Pero bueno, ahorita más bien enfocarnos un poco en El Ángel de la Peste, porque como el mercado nacional es corto, digamos, quisiéramos que hubiera muchos más lectores posibles, pues no vale saturar con 2 o 3 libros a la vez, ¿no? Yo creo que hay que hacer circular los libros cuando tienen que circular, que se agoten las ediciones, y luego, si es que es posible hacer una segunda edición, se hace. Y si no, pues ya has llegado a los lectores que has podido. Sin embargo, estamos distribuyendo en digital. Yo tengo un acuerdo de comercialización a través de hipertexto. Entonces estamos, por ejemplo, Taco Bajo, Complejo
Casa Tomada, el ensayo sobre Cortázar, y próximamente el ensayo sobre Pizarnik van a estar distribuidos en digital en más de 700 tiendas. Y yo recibo unas regalías de esos libros digitales. Cada 6 meses me llega un reporte de las ventas. Ajá. Y se mueve bastante bien en digital. Entonces así amplías un poco el universo de lectores. No tenemos una distribución tan grande como pudieran tener las editoriales españolas, por ejemplo, que pueden darse el lujo de estar en México, en Chile, en Argentina, en todo lado, y esa es una gran ventaja, porque la distribución en este país es sumamente difícil. Por eso optamos por ceder los derechos para Colombia. Vas haciendo, ¿no?, estas alianzas locales. Y luego nos guardamos los derechos para Ecuador, para nosotros distribuir en este mercado, y luego en México, pues que ya es una cosa más grande, y ya lo distribuye la Universidad Iberoamericana, ¿no? Esos, digamos, son los mecanismos que hemos encontrado para mejorar la distribución. Yo estoy tratando de firmar un convenio también con Xerox para impresión bajo demanda, que eso también puede ser una opción. O sea, si lo quieren en Argentina, pues lo mandan a imprimir y ese rato te llega a tu casa, ¿no? Como suele funcionar con Amazon. Santiago, ha sido una conversación riquísima, nos podríamos Quizá quedar horas, creo que hemos hablado mucho. sí, ya, pero puede ser que ya nos estemos pasando con el tiempo de los espectadores. Muchísimas gracias por acompañarnos. Yo les invito de verdad una última vez a leer El Ángel de la Peste, a asistir a la Feria del Libro, donde va a ser el gran estreno. Si no pueden venir a la Feria del Libro en Quito, a conseguir el libro en las librerías de Ecuador. Si están en Colombia, ya saben, el libro está allá. Si están en México, va a estar pronto allá también. Y seguramente vendrá en otros países. No seguirás haciendo estas alianzas picando. Ojalá, al menos el trabajo con Educar, que es el que publicó la primera edición, es con toda América Latina, ¿no? O sea, intentan ingresar básicamente a los colegios en todos los países en los que pueda. Yo reservé los derechos para Ecuador, para México y para España. Muchas gracias, Andy, muchas gracias a ustedes por su tiempo. Muchísimas gracias. Esto ha sido Book 593, el programa que aquí desde la mitad del mundo pone al planeta a leer. El programa que desde la mitad del mundo pone al planeta a leer. Book 593.